Vamos a hablar sobre las ecuaciones de las parábolas. Recordemos que las parábolas tienen múltiples aplicaciones en astronomía para las trayectorias de algunos astros o de algunos cuerpos celestes. Tenemos en óptica espejos parabólicos, cualquier otro tipo de espejos que se usan. Tenemos en las construcciones, muy utilizado en las construcciones antiguas, las parábolas y en nuevas, etcétera. En esto no vamos a centrarnos en cuáles son las aplicaciones, en dónde se utilizan las formas parabólicas, sino simplemente vamos a ver cómo hallamos la ecuación de las parábolas y cómo graficarlas, que es importante. Vamos a partir de este ejemplo. Nos dan una ecuación de una parábola en su forma general. 6y2 menos 24x más 12y menos 18 igual 0, llamada ecuación 1, y vamos a convertirla a su forma ordinaria y además vamos a graficarla. Entonces veamos de qué forma hacemos cómo transformamos estas dos ecuaciones. Antes miremos cómo es la gráfica de una ecuación, de una parábola. Esta es lo que llamamos una parábola, esta trayectoria es una parábola. Puntos importantes de la parábola es el vértice, tiene coordenadas HK. H la distancia desde el vértice hasta el eje y K la distancia desde el punto llamado vértice hasta el eje X a una distancia llamada P, y dentro de la parábola se encuentra otro punto importante que es el foco. El foco tiene coordenadas H más P, de aquí hasta acá H más P, entonces H más P para la X, y la Y, el punto foco, está a la misma altura del vértice, luego tienen la misma Y, es decir, K. Toda parábola tiene un eje de simetría, en este caso el eje de simetría es paralelo al eje X. Toda parábola tiene un lado recto, que es una línea perpendicular al eje de simetría y que pasa por el foco, perpendicular al eje de simetría y que pasa por el foco. Corta dos puntos de la parábola. Es importantísimo a la hora de construir una parábola o de encontrar sus ecuaciones. Y estas dos líneas rojas que forman parte de la definición de una parábola. ¿Qué es una parábola? Se dice que es el lugar geométrico de los puntos del plano que cumplen con una propiedad, con cual que la distancia desde cualquier punto de lo que llamamos parábola hasta el foco, la distancia desde el punto hasta el foco es igual a la distancia desde el punto a una recta llamada directriz. La directriz va a una distancia P del vértice, como se observa acá, va a una distancia P del vértice. Entonces, cualquier punto que cumpla con esa propiedad, supongamos este punto, la distancia de este punto al foco es igual a la distancia del punto a la directriz, entonces ese punto pertenece a la parábola. Entonces uno podría construir una parábola tomando distancias iguales del punto al foco y del punto a la directriz. ¿Qué otra cosa podemos decir? La recta azul es lo que llamamos la directriz. Entonces pretendemos convertir esta ecuación llamada 1 a esta ecuación llamada ecuación ordinaria de la parábola. ¿Cómo lo logramos? Veamos este procedimiento muy general, muy usado cuando de hallar ecuaciones de parábolas, de elipses, de circunferencias o de hipérbolas se trata. 6y2 menos 24x más 12y menos 18 es la ecuación general de una parábola. Vamos a convertirla a la ordinaria. Primero que todo vamos a dividir entre el coeficiente del término cuadrado. Toda la ecuación la dividimos entre 6. Aquí está explicado. Cada término dividido entre 6 y luego simplificado. Y2 menos 4x más 2y menos 3. Ahora vamos a dejar los términos que tienen y en un lado, en este caso en el lado izquierdo, en el miembro de la izquierda, y el término con x y el 3 vamos a llevarlos al miembro de la derecha. Lógicamente le cambiamos el signo. Y entonces nos queda y2 más 2y igual a 4x más 3. Vamos ahora a completar trinomio en el primer miembro de la igualdad, es decir, en y, vamos a completar trinomio en y. Nos falta el tercer término que es un cuadrado.
¿Cómo hallamos el tercer término? Se divide el coeficiente del segundo término, en este caso 2. Se divide entre 2, es decir, 2 dividido entre 2. Se eleva al cuadrado, esa división se eleva al cuadrado y este será el tercer término, entonces se suma a los dos anteriores, ese será el tercer término para que esto nos quede un trinomio cuadrado perfecto. Pero como sumamos algo que no estaba en ese primer miembro de la igualdad, tenemos que sumárselo al segundo miembro de la igualdad para que el equilibrio de la igualdad se mantenga. Simplifiquemos, entonces nos queda y2 más 2y, 2 sobre 2, 1 al cuadrado igual a 4x más 3y, 1 al cuadrado. Y2 más 2y más 1 al cuadrado igual a 4x más 3 más 1. Sigamos simplificando. Y2 más 2y más 1 al cuadrado igual a 4x más 4. Aquí hemos sacado la raíz del cuadrado y2 es y. La raíz del cuadrado 1 al cuadrado es 1. Vamos a factorizar este trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo factorizamos? En un paréntesis escribimos las dos raíces, y y 1, separadas por el signo de la mitad, más. Y dicho paréntesis lo elevamos al cuadrado, igual a 4x más 4. Ahora, el segundo miembro de la igualdad vamos a factorizarlo. Tiene en común 4, luego factorizamos por factor común. Dejamos fuera de un paréntesis lo que es común, en este caso el 4, ya dentro unas cantidades tales que al multiplicarlas por el 4 que está fuera nos debe reproducir la cantidad dada anteriormente. En este caso x más 1. Y esta es la ecuación ordinaria de la elipse. Hemos convertido esta ecuación general en esta ecuación ordinaria. Vamos a maquillarlo un poco a que se parezca a la ecuación ordinaria, la teórica. Entonces coloquemos aquí la ecuación teórica. Y menos k al cuadrado igual a 4p que multiplica x menos h. Y coloquemos la ecuación que acabamos de hallar. Pero después de la y menos, así como la está teórica, después de la x menos, así como está la teórica. Para que nos quede menos, debemos dejar en un paréntesis un menos 1, para que menos por menos dé más y siga dando menos 1. Lo mismo aquí en el lado derecho. Después del menos debemos dejar menos 1, para que menos por menos más nos quede x más 1. Ahora sí podemos leer en las dos ecuaciones. ¿Cuánto vale k? Lo que está después del menos es k. Lo que está después del menos es k. K vale menos 1. Lo que está después del menos, en este caso es h, después del menos es h. H vale menos 1 también. 4p es el coeficiente de este paréntesis, 4p. Como aquí el coeficiente es 4, entonces 4p es igual a 4. Aprovechamos para despejar p, 4 sobre 4, 1. P vale 1. Armemos el vértice. El vértice tiene coordenadas hk. Como h vale menos 1 y k vale menos 1, el vértice será menos 1, menos 1. Y el foco, como tiene h más p, k, entonces menos 1 de h más 1 de p y menos 1 de k. Eso queda aquí 0 y aquí menos 1. 0 menos 1 es el foco. Vamos a graficar estos valores que acabamos de encontrar. El vértice menos 1, aquí está. Menos 1 y menos 1. A la izquierda y hacia abajo. Ahí tenemos el vértice, coordenadas hk. El foco 0 menos 1. Entonces todos los puntos del eje Y su X es 0. 0 y menos 1. Y bajamos 1. Entonces tenemos el foco. El lado recto. ¿Cuánto vale el lado recto? 4p, es decir, 4. Entonces el lado recto es una perpendicular por el eje de simetría. 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. Ahí están los 4 del lado recto. Siempre pasa por el foco, perpendicularmente al eje de simetría de la parábola. En este caso el eje de simetría es paralelo al eje X. Listo. ¿Cómo construimos esta curva? Entonces, basta con 3 puntos para trazarla. Este punto final del lado recto, este punto del vértice y este punto final del lado recto. Entonces tenemos esos 3 puntos, por esos 3 puntos trazamos la parábola. Como pueden observar, esta parábola se extiende hacia la derecha y se extiende hacia arriba y se extiende indefinidamente hacia abajo. Esa es la parábola. ¿Qué más podemos decir de esta parábola? En realidad, cuando este coeficiente es positivo,
la parábola se abre hacia la derecha, como en este caso. Si ese coeficiente es negativo, entonces la parábola se abre hacia la izquierda, sería de esta forma. Entonces hemos construido, hemos graficado esta parábola, o lo que es lo mismo esta parábola, que la obtuvimos a partir de esta ecuación general, también de la parábola.